Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. La compartimos con cada uno de ustedes, hermanos. Y la palabra del Señor nos enseña diciendo así, hermanos. La leemos para la honra y la gloria del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Amén, hermanos. Aquí la palabra del Señor, pues, nos entrega el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Hemos venido enseñando en los mensajes anteriores de que en los mensajes que les son escritos a las iglesias apocalípticas, así llamadas por encontrarse dentro del registro del libro de Revelaciones, el Señor se ha venido presentando a la iglesia de acuerdo a la necesidad que hay en la iglesia y de lo que va Él a corregir, de lo que va a Él a fortalecer en la iglesia. Y en Pérgamo, nosotros miramos aquí, vamos a estudiar varios elementos, así que esperamos cubrirlos todos durante lo que es esta enseñanza, hermanos. Y por eso les pedimos un poquito de paciencia. La palabra del Señor nos dice a nosotros: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Hemos de recordar que en la visión que Juan tuvo, en la visión de Jesucristo, en aquella visión que él había visto al Hijo del Hombre, que lo había visto con su cabello blanco como lana, como nieve, y su rostro como el sol cuando resplandece en su máxima fuerza. También la Biblia nos dice que Juan vio que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Hermanos, esto nos lo dice ahí la palabra del Señor, amén. Dice en el capítulo 1 y nos enseña allí también en el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando Juan le está escribiendo a la iglesia en Pérgamo, le hace ver y le dice: iglesia,
el que te envía el mensaje es el que tiene la espada aguda de dos filos. Esto es, hermano, el que tiene el poder de la palabra, el que tiene el poder de la creación, el que tiene el poder de luchar con la espada, porque la espada es un símbolo de guerra. La espada es una herramienta, es un arma. También se constituye como el arma del cristiano. Si nosotros miramos la palabra de Dios en el libro de los Efesios, si va un poco conmigo al libro de Efesios y el capítulo 6, la palabra del Señor nos dice en el versículo 17, es Efesios capítulo 6 y el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada aguda de dos filos. Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Y por esta causa, también el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 12, la palabra del Señor dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que el poder de la palabra del Señor es un poder tan penetrante, según lo dicta la misma Escritura, hermanos, que dice que es capaz de estar o de actuar como un ser vivo. Y dice que es más cortante, mire usted, que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma del ser humano y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y los huesos y todo adentro de nosotros. Y dice, y discierne, es decir, entiende los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Es decir, que la palabra de Dios nos deja al descubierto, nos descubre incluso hasta las intenciones. ¿Con qué intenciones nosotros hacemos las cosas? ¿Con qué intenciones nosotros servimos a Dios? Si hay algunas intenciones ocultas, Él las descubre por medio de este poder, y es este poder el que viene por medio de la palabra, por medio de la palabra escrita. Es por esto, hermanos, que la misma palabra de Dios nos advierte y nos dice. Lo que pasa es que a veces nosotros no leemos bien, o de repente no le prestamos atención. Pero la palabra misma nos dice a nosotros, allá por ejemplo, por Romanos 1:16, nos dice la Biblia, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, poder de Dios para la gente que se salve. Entonces el poder está en la palabra. De hecho, Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y el versículo 48, el Señor le advierte a la iglesia y dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, la palabra que yo he hablado, la palabra que yo he dicho, esta es la que le va a juzgar en el día postrero. Por lo tanto, hermanos, estamos en una condición de entender bien cuál es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. A Pérgamo tenía un problema y que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la instrucción que recibían los miembros de la iglesia en Pérgamo. Por lo tanto, hermanos, vamos a recordar uno de los principios que debe tener la iglesia. Si la iglesia del Señor existe, es para predicar la palabra.
no tiene, hermano, que estar desviándose de ese principio, porque la Biblia nos dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te insto a que prediques la palabra. Y la Escritura nos manda a nosotros a eso. No debemos perder esa visión. Hermanos, hay congregaciones que de repente utilizan, hermanos, los púlpitos y las congregaciones y los lugares para estar haciendo cosas que no son. Hermanos, para presentar películas, para presentar obras de teatro, para estar haciendo shows, hermanos, fonomímicas o cosas que están, hermano, de otra manera que no es en sí la presentación formal del mensaje de la palabra de Dios, el recibir la palabra con reverencia, como el Señor le decía al pueblo, purifíquense. Purifíquense para venir a mi presencia, purifíquense para escuchar el mensaje, porque me haré oír, decía el Señor. Entonces, hermano, la gente hoy, lo que sucede quizás en muchos países es que no le temen al Señor, no le temen a Dios lo suficiente, aun cuando el Señor nos ha dicho en su palabra que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces en Pérgamo estaba sucediendo esta situación y el Señor le dice a la iglesia, el que tiene la espada aguda de dos filos es el que dice esto. O sea, que sepa que el juicio hacia ti viene por espada, es decir, viene por la palabra, viene por el juicio del Señor. Y le dice a la iglesia, amén, versículo 13, amén. Dice, estamos en Apocalipsis 2:13, dice así, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Hermano, qué tremendo, qué afirmación más pavorosa, la que, por decir una expresión, la que estamos escuchando. La iglesia de Pérgamo, la iglesia de Cristo en Pérgamo, estaba ubicada en el lugar donde estaba entronizado el diablo, donde Satanás era el dominante, donde todo lo que allí estaba ocurriendo, donde todo lo que estaba aconteciendo, hermano, era por y para obra de Satanás. Es decir, Satanás estaba entronizado y reinando y gobernando en aquella región, en aquel lugar. Y el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, yo sé dónde estás, yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. Y nuevamente, hermano, menciona a este ser maligno. Dice, donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa esto? Que Satanás dominaba, que Satanás reinaba. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo si el diablo es diablo? Sí, lo que sucede es que los servidores de Satanás estaban en un auge, en un apogeo, y estaban en guerra contra los cristianos. Y estaban en una situación difícil. Y probablemente, hermanos, la persecución y todo lo que estaba aconteciendo permitía que los cristianos, hermanos, se desanimaran probablemente. Y probablemente estaban luchando con una gran cantidad de corrientes doctrinales que no eran de Dios, sino que más bien eran de Satanás, porque Satanás había minado la mente y el corazón de toda aquella gente de aquella región. Y eran pocos probablemente los que estaban en Pérgamo tratando de salir adelante. Dice siempre el versículo 13, nos dice el Señor, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Es decir, hermanos, que la iglesia en estas regiones estaba sufriendo una gran persecución. Estaban sufriendo de tal manera que aún, dice, el siervo del Señor, el obispo de esa iglesia, llamado Antipas, mi testigo fiel, dice el Señor,
fue muerto entre vosotros, es decir, lo mataron. Hermano, lo apresaron y lo tomaron como ejemplo y le dieron una ejecución pública a Antipas y murió allí delante de todos los hermanos y delante de la gente y como para servir de escarnio y de ejemplo a todos los que estaban por la fe de Jesús. Dice la Biblia en este versículo 13, la segunda parte, que la iglesia en Pérgamo estaba reteniendo el nombre del Señor y no había negado la fe ni aún en los días en que sucedieron estos hechos tan fatales y tan peligrosos para la iglesia. Ser cristiano era de valentía, ser cristiano era algo muy, pero muy fuerte, hermanos, y era una condición difícil de soportar. Sin embargo, la iglesia en Pérgamo tenía esta característica de que aún se mantenía firme, de que aún se mantenía con el nombre de Cristo y aún no había negado la fe, aun cuando se enfrentaran al trono mismo de Satanás, donde mora Satanás, como dice la Escritura. Ahora, esto es bastante recio, bastante serio. Sin embargo, el Señor, pues, mira a la iglesia en Pérgamo y a causa del peligro que estaba latente en Pérgamo y que era un problema eminentemente doctrinal. Si usted va a ver conmigo lo que sucede. Y es por esto que la iglesia debe tener muchísimo cuidado. Fíjese lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese que esta expresión que aparece en esto, aparece por allá en Números 24:14 y también en Números 25:1. Por decir algunos textos que nos dan detalles, amén. También en la segunda de Pedro 2:15 también nos habla de eso, y en Números 31:16, solo por mencionar algunos textos, y también en la carta de Judas versículo 11. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque fíjese que aquí el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo, yo tengo unas pocas cosas, o sea, no es mucho, tengo unas pocas cosas contra ti. Y el Señor le dice que tienes ahí, o sea, ¿cuál era el problema, man? El problema era que tenía a esas personas dentro de la iglesia, estaban dentro de la congregación de Pérgamo. Y le dice a estas personas que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Como le decía en los textos que le cité, hermano, este Balaam, según la Biblia, era un profeta. Fíjese que este hombre era un profeta de aquellos profetas antiguos, y entonces ocurrió, hermanos, que Balac era un rey. Balac era un rey malo, y Balac vio que Israel se acercaba a su territorio, y entonces mandó a llamar al profeta y le pidió que viniera y que maldijera al pueblo de Israel. Ven y maldícemelos, porque yo sé que lo que tú maldices queda maldito, y lo que tú bendices queda bendito. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que por consejo de Balaam, o sea, Balaam aconsejó, fíjese bien, a Balac y le dijo, a Israel no lo vas a vencer mientras Dios esté del lado de ellos, no lo vas a vencer.
No vas a poder vencer a Israel mientras Dios lo acompañe. A Israel no, porque Israel tiene la fuerza del búfalo. Y Dios está con ellos. Y Dios los ha bendecido. No los vas a bendecir, no lo vas a poder vencer, porque Dios está de su lado. Pero si tú quieres vencer a los israelitas, haz que las hijas de Moab vayan en los campamentos y bailen y dancen seductoramente para ellos. Y ellos, viendo a las hijas hermosas de Moab, se alleguen a ellas y las tomen para sí y forniquen en pos de Jehová. Y entonces Jehová se volverá en contra de Israel. Y entonces sí podrás vencerlo. Entonces, fíjese que, hermano, este hombre Balaam aconsejaba de cómo ponerle tropiezo a los hermanos y de cómo hacerlos caer en tentación, cómo hacerlos caer en prueba. Y no solo eso, este hombre, Balaam, él, hermano, era así porque él aprovechaba, porque a él le gustaban los donativos, las bendiciones materiales. De hecho, Judas 11 nos hace mención de eso, que lo hacía por dinero, lo hacía por lucro. Bueno, en el libro de Números, fíjese usted, cuando nos habla Números del 22, número 22, del 1 al 41, tal vez no lo vamos a leer, pero Números nos declara que este hombre Balaam recibió a los mensajeros de Balac cuando le traían, hermano, una cantidad grande de presentes y donativos que venían para él. Y él, hermano, deseaba todos aquellos regalos y decía, voy a consultar al Señor para que me permita ir y maldecir al pueblo. Y el Señor le decía, no, no vayas porque el pueblo es bendito, no vayas. Y hasta en 3 veces lo regresó al Señor. Pero ya cuando el Señor, hermano, dijo, bueno, este hombre no entiende. Y entonces le dijo, vaya, está bien, anda, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga, le dijo el Señor. Y cuando iba de camino, él enalbardó su asna bien cabal y comenzó a caminar en su asna, hermano, pero cuando llegó a un lugar, el asna se apartaba del camino, se hacía a un lado y entonces él le pegaba a la asnita, hermano, a la burrita. Dice la palabra de Dios que llegó a una encrucijada en tal lugar donde había pared a un lado y pared al otro lado y el asna no se podía apartar. Entonces el asna, porque veía al ángel de Dios que estaba enfrente con una espada desnuda, hermano, dice que el asna se echó y no caminó. Entonces él, hermano, vamos a decir, se bajó del asna y comenzó a golpearla. Y el asna, hermano, le habló con voz de hombre. Amén. Con voz de hombre. Le habló. Y al estarle hablando a Balaam, le dijo, ¿por qué me pegas? Le dijo la burrita. Y él, asustado porque le había hablado con voz de hombre, y esa asna le dijo, ¿no has cabalgado sobre mí toda tu vida? ¿Por qué me pegas? Sí, ¿por qué actúas así? Le dice él a la burrita. Y entonces el Señor permitió que este hombre se le abrieran los ojos y viera lo que estaba enfrente, hermano, al ángel del Señor, fuerte, poderoso en fuerza y en potencia, con una espada desnuda delante, hermano. Y dice que aquel hombre sintió como una especie de escalofrío, sintió miedo, sintió, hermano, todo lo que se imagina usted, hermano. Temeroso, tremendo, porque vio al ángel del Señor que estaba ahí, el que veía. Y dice, el ángel del Señor le dijo, si Jehová no tuviera misericordia de ti, a ti te mataría, aquí, ahora. Y a ella, hablando de la asna, la dejaría con vida, porque ella tuvo temor, pero tú no has tenido temor. Ese hombre era un hombre malo, hermano, pero que era malo por aconsejar mal, por dar mala doctrina, porque enseñaba a prevaricar. Prevaricar quiere decir, hermano, que conociendo la verdad, hace la mentira.
que conociendo el juicio correcto le hace injusticia a las personas, es decir, les pone trampa, les hacía mucho daño a las personas. Qué tremenda situación la que estaban viviendo, hermano, en aquel tiempo del Antiguo Testamento. Pero no conforme con esto, hermanos, la palabra del Señor nos dice, fíjese bien, que habían en el tiempo de la iglesia en Pérgamo, habían personas que estaban allí en Pérgamo y tenían esa doctrina. Tenían la doctrina de Balaam. Si usted va conmigo a la Biblia nuevamente, al libro de Apocalipsis, aquí en el versículo 14, nos dice el Señor ahí, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aquella doctrina antigua había, hermano, sobrevivido hasta allí, y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Mire, uno de los elementos de esa doctrina, de la doctrina de Balaam, era que enseñaban a poner tropiezo a los hermanos. Es decir, había gente en la iglesia que se encargaba, mire usted, gente mala, malvada en sus ideas, en sus pensamientos, de ponerle tropiezo al hermano, ponerle tropiezo a los hermanos, hacerlos caer en pecado, hacerlos caer en desobediencia, hacerlos caer en alguna cosa. Es decir, hermano, ellos tramaban una red de maldad en la cual decían, le vamos a poner tropiezo para hacerlo caer, en alguna cosa va a caer, para ponerle trampa a los hermanos. Dice que había gente así en Pérgamo, y dice, hermanos, que también Balaam enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, hablaban de exorcizar las ofrendas, de quitar la maldad de las ofrendas, y después podían comérselas y participar, como usted que participara de alguna idolatría o de alguna cosa, de alguna ofrenda ofrecida, hermano, de una situación que no debía comerse, y ellos lo hacían. También habla de comer cosas sacrificadas a los ídolos, y también les enseñaba a cometer fornicación. O sea que en la iglesia, bueno, en la iglesia primitiva, se dio en algunos casos que algunos hombres malos, perversos, que tenían esta doctrina, le enseñaban a la gente que podían cometer fornicación. Es decir, que le decían así, como ahora algunos quieren aprobar también algunas cosas, ¿verdad? Y le decían a la gente, mire varón, si usted quiere tener relaciones sexuales con una muchacha de aquí de la iglesia, usted puede tener relaciones con ella y no hay ningún problema. Si no se casan, pues no hay problema. Ustedes pueden vivir así, con tal de que ustedes se conozcan y que ustedes se respeten y que ustedes, ¿verdad?, sean fieles ahí entre los dos. Ustedes pueden estar así como están y no es necesario casarse, no hay ningún problema. Hermano, esa doctrina no pertenece a la iglesia de Cristo, no pertenece a la iglesia del Señor, pertenece a esa doctrina, a la doctrina de Balaam y a la doctrina de los nicolaitas, los cuales enseñaban a cometer fornicación con avidez. Es más, le enseñaban a la gente que si fornicaban y hacían alguna cosa, ellos podrían entrar en un estado de purificación 7 días, purificándose, y después de los 7 días, al 8º día, ya estaban purificados de la fornicación que hubieran cometido, hermano. Y por esta causa, el apóstol Pablo les hace ver en la carta de los Corintios también, porque toda la región estaba siendo afectada. En la carta de los Corintios, el apóstol Pablo les hace ver en una amonestación, hermano, directa que hace en el capítulo 10. Acompáñeme a leer la segunda de Corintios, capítulo 10. Y veamos lo que dice del versículo 5 en adelante. Amén. Dice el Señor. Segunda de Corintios 10, 5 en adelante. Pero de los más de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice el versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Amén. Y continúa hablando el Señor en la palabra aquí a través del apóstol Pablo y nos dice a nosotros lo siguiente. Quiero leerles otro texto que se encuentra por ahí, hermano, más adelante, y dice que, no os ha sobrevenido, amén, el versículo 12, así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, Amén. Entonces, hermano, Dios nos está insistiendo a todos nosotros a que nosotros huyamos. Miren lo que dice el capítulo 6. Amén. El capítulo 6 de la carta de Corintios. Amén. Siempre en Corintios, en la carta de Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Dice, hermanos, el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Contra su propio cuerpo peca. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra de Dios. Y en esta iglesia, en Pérgamo, le estaban enseñando a la iglesia a tener estas prácticas que eran del paganismo, que pertenecían a Satanás, que pertenecían a ese trono de Satanás que estaba allí, y algunos abrazando esas doctrinas estaban, hermanos, como habituados a estas cosas y vivían en esa condición. O sea que si a usted viene, por ejemplo, un hermano y le dice, hermano, fíjate que yo quiero tener ya mi mujer, mi esposa, o quiero tener ya relaciones con una mujer, y entonces, hermano, ¿qué me aconseja? Mire, hermano, usted debe aconsejarlo con base a la Biblia. La Biblia dice que el que no tiene don de continencia, que se case. Eso es lo que dice la palabra. Y también dice Hebreos 13, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces nosotros no podemos venir y aconsejar algo diferente, no podemos venir y decir algo distinto. En Pérgamo estaba enfrentándose esta situación y algunos hermanos, así como en Corinto, también se estaba dando. Bueno, en Corinto, según la carta de Corintios, había un caso en el capítulo 5 de un hombre que tenía a la mujer de su papá. Y es un caso de fornicación, dice Pablo, que ni siquiera se nombra entre la gente común, entre la gente entre los gentiles. Y dice, y esto está sucediendo, y esto está pasando en la iglesia, decía Pablo. Entonces no puede ser posible que sean juzgados estos casos y que se lleven a juicio delante del Señor. Ahora, en Pérgamo estaba sucediendo, hermano, todo esto. Y dice la palabra del Señor que enseñaban a cometer fornicación. Versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hemos hablado acerca de esta doctrina de los nicolaitas, que incluso metía elementos y cosas, hermano, a la adoración, y tenían prácticas que eran totalmente alejadas de la fe de los creyentes verdaderos. Y, hermanos,
cambiaban los mandamientos de Dios por celebrar sus fiestas, sus tradiciones y hacer un montón de situaciones que se alejaban de Dios y participaban también de estos pecados de orden carnal, como la idolatría, la fornicación, las celebraciones, hermanos, de todas otras cosas que hacían, como lo explicábamos anteriormente en uno de los mensajes anteriores. Ahora, hermanos, dice el Señor que yo también, dice, en el versículo 15, y también tienes, dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, el pecado de la iglesia era permitir que esas personas estuvieran allí. Era permitir que ellos siguieran predicando. Permitir que ellos siguieran enseñando las doctrinas que ellos estaban implantando y que ellos estaban queriendo dar, que ellos estaban queriendo presentar. El problema era dejarlos que estuvieran ahí. De hecho, el versículo 14 dice, el pecado tuyo es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y el Señor dice, no puedes tenerlos, no pueden estar, no pueden, debes quitarlos ya mismo. Debes hacer algo inmediatamente porque la iglesia no puede estar en esa condición ni predicando ese tipo de enseñanzas. En el libro de Judas, amén, en el capítulo, Judas tiene un solo capítulo, 1:11, también nos habla acerca de esto. Nos habla acerca de esta situación y de esta condición de Balaam. Incluso se lanza, la gente hoy día se lanza por lucro, es decir, lo que les interesa es el dinero, lo que les interesa es lo que puedan obtener. Es decir, así como Balaam se interesaba solo por el dinero, no se interesaba por el bienestar espiritual de la gente, de las almas, sino que se interesaba solo por obtener lucro, hermano. Qué tremendo, qué tristeza, hermano. Entonces era algo muy duro. La Biblia nos dice, amén, en Apocalipsis 2:16, nos dice el Señor, amén, en su palabra, dice el Señor, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, el Señor dice, el Señor le dice, por tanto le dice a la iglesia, arrepiéntete, iglesia, arrepiéntete, porque si no lo haces, yo voy a venir y voy a pelear contra ellos con la espada, amén, mire, con la espada de mi boca, dice el Señor, amén. Y dice luego, hermano, la promesa y la bendición. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. El maná escondido, el maná que fue guardado como un recuerdo de lo que comieron en el desierto. Jesucristo les dijo a sus seguidores, a sus discípulos, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del Padre. Todo aquel que de mí come tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Porque el que de mí come, porque el que come mi sangre y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el Señor da una promesa de dar a comer del maná escondido, del cual está, dice, amén, del maná escondido. Y le daré, dice, una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquella persona que recibe la bendición y recibe su nueva inscripción y su nuevo nombre. Amén, hermanos. Iglesia de Cristo, reanima.